tenemos que tener a la mano número de IMSS, CURP, RFC, un correo electrónico el cual tengamos a la mano, porque a la hora que nos estamos registrando tenemos que darle a aceptar para que continúe el proceso y termine de registrarse la cuenta. Nuestro número celular y obviamente una contraseña. ¿Para qué nos sirve mi Infonavit? Bueno, nos sirve para, si no tenemos un crédito, saber cuánto monto nos otorga el instituto, cuánto ahorro tenemos. Podemos además tener acceso a una tabla de amortización gracias a que ahora todos nuestros créditos son en pesos. Se acabaron los créditos en veces salarios mínimos. Entonces ya ahora podemos saber exactamente cuánto tiempo vamos a pagar el crédito. Podemos además descargar la solicitud de inscripción del crédito, podemos inscribir un crédito en línea, obviamente previa validación de los documentos, etc. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo un crédito? Puedo checar cuánto debo, puedo emitir avisos de suspensión y retención, que ahora el aviso de retención va muy de la mano con la empresa, porque anteriormente el trabajador se enteraba que había generado un crédito, que le habían generado un crédito por medio de una usurpación de identidad cuando el patrón le empezaba a descontar un crédito que no había ejercido. Actualmente está cuidando mucho el instituto este tema, entonces prácticamente ustedes van, empiezan a generar el crédito y dentro del portal empresarial le llega el aviso al patrón de que están haciendo un trámite. Ya que ellos dan clic en ese portal empresarial, entonces ustedes ya pueden realmente empezar o seguir con el trámite del crédito. Podemos además emitir la constancia de intereses, porque si tenemos un crédito podemos deducir ante Hacienda. Entonces esta plataforma yo les recomiendo que por favor se registren. ¿Qué pasa si yo tengo ya un registro, pero se me bloqueó, no tengo la contraseña, etcétera? Se acercan a nosotros por medio del área de recursos humanos o directamente en cualquiera de nuestros centros de servicio para que nos hagan el desbloqueo de la cuenta, por favor. Lo podemos hacer directamente a distancia, lo podemos, gracias a que ustedes son una empresa de 10 Plus, lo podemos hacer con todo gusto a distancia. Se acercan a nosotros, en un momento más compartiré mi correo electrónico y con una copia de su INE y el número de IMSS podemos hacer ese borrado para que puedan registrarse. Muy bien, importante. Infonavit es un instituto que tiene dos funciones. La primera es la financiera más importante que tenemos en Latinoamérica, y dos, se encarga de resguardar y dar rendimiento al ahorro que les genere el patrón en toda su vida laboral a partir del 97. Ese dinero se guarda en la subcuenta de vivienda, y si yo no genero un crédito en toda mi vida laboral y estoy cerca a pensionarme, hago las gestiones o el trámite necesario para recuperar ese dinero. Ese dinero representa el 5% de mi salario bimestralmente, y ahí me lo guarda el patrón. Solamente hay dos opciones actualmente en el instituto, porque es muy común que se les acerquen y les ofrezcan el dinero, recuperar el dinero que tienen ahí, lo cual ante el instituto no está permitido. Quien se acerque con ustedes y les ofrezca darles ese dinero que tienen ahí ahorrado, bueno, y que se los ha generado el patrón, es importante, no es algo que les descuenten, es un fraude. Si yo comparto mi firma en hojas en blanco y yo comparto mis documentos, seguro voy a caer en un fraude. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ese saldo de la subcuenta de vivienda lo podemos sumar a un crédito, esto es, el monto que me da el instituto más el ahorro que yo tengo. Depende el rango salarial en el que yo esté, pago o no pago gastos administrativos. Y si no lo ocupamos, pues lo retiramos por completo cuando nosotros estemos pensionados. Importante, actualmente el instituto no construye casas, tenemos más de 20 años de no construir vivienda, y el instituto no asigna vivienda. Actualmente, si yo decido comprar un inmueble, yo voy a decidir dónde comprarlo.
Por eso es importante que desde mi cuenta Infonavit hagamos un curso que se llama Taller Saber Más para Decidir Mejor. Ahí nos va a llevar de la mano para saber si es el mejor momento de adquirir un crédito hipotecario. Si los gastos que yo tengo sumados al pago de la hipoteca me alcanza mi salario para vivir. Entonces es importante, por favor, que lo use. Muy bien, beneficios que actualmente tiene el instituto. Uno, como ya se nos comentaba, el saldo de la subcuenta de vivienda se suma el 100% al crédito que me otorga Infonavit. Actualmente tenemos tasas diferenciadas. Cada uno de nosotros tiene un salario diferente. Depende de nuestro salario, es la tasa de interés que vamos a pagar actualmente. Además, la mensualidad con la cual yo inicio el crédito va a ser la misma con la que yo voy a terminar el crédito. Esta se va a mantener. Por poner un ejemplo, si yo hoy voy a pagar 5,000 pesos de mensualidad, dentro de 10 años voy a seguir pagando los mismos 5,000 pesos, se mantiene. Además, anteriormente, si nosotros teníamos empleo, pagábamos una mensualidad. Y si nos quedábamos sin empleo, la mensualidad aumentaba. ¿Y por qué aumentaba? Porque teníamos que cubrir el 5% que nos otorgaba el patrón. Actualmente ya eso no pasa. Tengamos empleo o no haya empleo, va a ser la misma mensualidad. Tenemos además protección, tenemos 4 seguros que más adelante les cuento. Tenemos cobranza social, esto es, me quedo sin empleo, primero tengo un seguro por 6 meses, si pese a eso aún no recupero el empleo, entonces puedo tener derecho a una prórroga, donde puedo dejar de pagar hasta 12 meses. Tenemos 2 prórrogas en la vida del crédito de 12 meses cada una en lo que se vuelven a emplear. Importante, si yo decido solicitar una prórroga, esas mensualidades que yo no pago se van directamente al capital, se capitalizan. Tenemos además descuentos, depende de la edad del crédito, si alguien ya tiene un crédito ejercido, en qué año lo sacaron y en qué condiciones, pueden ser candidatos a un descuento por liquidación anticipada. ¿Desde dónde puedo ver si soy candidato? Desde mi cuenta Infonavit. En saldos y movimientos, ahí me aparece actualmente tu saldo es tanto y se te condonó tanto. Tienes para pagar ese monto hasta un día antes de que termine el mes. Para que podemos ser candidatos este mes y probablemente el siguiente mes ya no lo seamos. Entonces es importante, si nos damos cuenta que somos candidatos, hacer el pago y cantar con el crédito se liquida. Tenemos además la opción de unir nuestro crédito con nuestro esposo, ahí sí nos van a pedir un acta de matrimonio, no importa el régimen. También tenemos la opción de unir el crédito con mi pareja con la cual vivo, y de momento no estoy casado, obviamente no estoy casado y no planeo de momento casarme, o puedo unirlo con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo. O también aplica con un amigo, con alguna amiga, no necesariamente tiene que ser mi pareja. Y si ya cumplimos en tiempo y forma con el pago del primer crédito, somos candidatos a un segundo crédito. Muy bien, nuestras alternativas de crédito. Actualmente el crédito Infonavit, el anteriormente llamado crédito tradicional, lo podemos usar para todo lo que ven en este momento. Podemos comprar un inmueble, ya sea nuevo o existente, podemos comprar un terreno, podemos construir en un terreno que sea nuestro, podemos mejorar la vivienda en la cual estamos habitando en este momento y no necesariamente tiene que estar a nuestro nombre. Podemos pagarle a un banco si es que tenemos una deuda con un banco y el monto que nos otorga Infonavit nos alcanza para cubrir ese monto. Entonces la garantía hipotecaria ya no la tendría el banco, ahora pasaría a estar en manos del Infonavit porque tenemos la maravillosa ventaja de utilizar nuestro saldo de la subcuenta de vivienda, entonces lo podemos hacer. Y por último tenemos Construyo. Tanto Mejoravit como Construyo lo podemos utilizar las veces que queramos, siempre y cuando lo paguemos en tiempo y en forma. Muy bien, las condiciones generales del crédito son, pues bueno,
Como ya lo decía, a su cuenta de vivienda se suma el 100%. El patrón nos va a descontar el crédito de nuestro salario. Para trabajadores que ganan hasta 8,830 pesos, el instituto absorbe el gasto de cuota de administración. Podemos aplicarlo, como lo decía, de manera conyugal, familiar o corresidencial. Corresidencial es cuando lo unimos con mi pareja o con algún amigo o con alguna amiga. Y de alguna manera familiar también se tramita o se genera bajo la figura de copropiedad. Podemos realizar pagos a nuestro crédito, esto es, si a lo mejor recibo algún bono y no tengo en qué otra cosa utilizarlo, puedo sumarlo al crédito para pagarlo en menos tiempo. Ya no tenemos penalización. La vivienda tiene que estar ubicada en lugares urbanizados y en lugares de no riesgo. ¿Qué es una zona urbanizada para el instituto? Es donde el trabajador puede encontrar donde comprar víveres, si tiene hijos donde haya escuelas, algún lugar donde se pueda vender si tuviera algún tema de salud, algún parque, etc. Zonas de riesgo para el instituto son cerca de algún río, encima de alguna falla geológica, todo lo que pueda representar un riesgo para mi vivienda si es que de repente hubiera una lluvia torrencial y se desgajara el cerro, que no se llevara de corbata a mi casa. ¿Quién va a determinar si puedo o no comprar tanto el terreno como la vivienda? El evaluador. ¿Desde dónde contrato al evaluador? Desde mi cuenta Infonavit, porque el evaluador tiene que ser certificado por el instituto. La edad del trabajador va a ser importante en el tiempo determinado que se pague el crédito. Mientras más esperamos a ejercer el crédito, nuestras mensualidades van a ser mayores, mayor monto, porque el plazo es menor. El instituto dice, a la hora que el trabajador tiene 70 años, ya en teoría, ya no tendría por qué deber ir al instituto, porque ya en ese momento debemos de estar pensionados o jubilados. Como ya lo mencioné, la tasa es diferenciada y algo importante, y me lo salté, es que las aportaciones patronales posteriores a que yo compro el inmueble, y esto va a aplicar solamente en compra de vivienda, ya sea nueva o usada, las aportaciones patronales se van directo a amortizar el capital. Esto quiere decir que la mensualidad va a ser la misma, pero el plazo se reduce, el patrón nos ayuda a pagar. Y llegamos a los seguros. Tenemos 4 seguros, que es cobertura de vida. Si el titular o la persona que compró la vivienda fallece, en el deber ser tendríamos que tener todos nosotros un testamento, donde digamos, en mi caso, yo, Mónica, heredo a mis 2 hijos y serán los dueños de ese inmueble. Si yo todavía tengo una deuda con el instituto, a la hora que yo fallezco, mis hijos tendrían que acercarse al instituto primero para avisar que fallecí y hacer las gestiones necesarias para que ese crédito quede en ceros. Esto quiere decir que mis hijos no pagan ni un peso de ese crédito. Y 2, posteriormente ellos tendrán que hacer una cancelación de hipoteca, porque si en un futuro quisieran vender ese inmueble, pueden hacerlo. Eso ya corre por cuenta de mis hijos, no está cubierto dentro de este seguro. Tenemos seguro de daños, temblor, inundación, etcétera, todo lo que sea desastre natural. Tenemos también fondo de protección de pagos, que es justo lo que les platicaba hace un momento. Me quedo sin empleo, tengo derecho a este seguro por 6 meses y me cubre de la siguiente manera. El seguro va a pagar el 90% de mi mensualidad y yo solo voy a pagar el 10% de mi mensualidad. Nosotros estamos pensando que en esos 6 meses el trabajador se vuelve a emplear y no va a tener la necesidad de pedir una prórroga. Y el último seguro es el seguro de calidad, que aplica solo en vivienda nueva. Si compro un departamento y al paso del tiempo le aparece alguna grieta, alguna humedad, alguna gotera, bueno, estoy cubierto también. Muy bien, crédito Infonavit. El monto máximo que tenemos actualmente de crédito Infonavit es de 2.595.000 pesos. Tenemos hace muy poquito que se aumentó el monto máximo.
¿Cómo podemos saber cuánto nos otorgan a cada uno de nosotros? Pues desde mi cuenta Infonavit, haciendo una precalificación. ¿Cómo determinan qué monto nos presta el instituto? Depende de nuestra edad y nuestro salario en el momento que ejercemos el crédito. Como podrán ver en la parte de abajo, porque justo hace un ratito les platiqué en lo que podemos utilizar el crédito. Importante, yo a la única persona que no le puedo comprar un inmueble es a mi esposo. De ahí en fuera yo puedo comprarle a quien quiera, a mi vecino, mi primo, mi tío, mi amigo, etc. Y las condiciones de la vivienda, el instituto nos dice mínimo ese inmueble que vamos a comprar tiene que tener sala, recámara o recámaras, cocina y baño. Como se los comentaba, tiene que estar en zona urbanizada y no puede estar en una zona de riesgo. Muy bien. Llegamos a unamos crédito y es justo el que les contaba de lo puedo unir sin estar casado o lo puedo unir de manera familiar. Importante, si yo uno el crédito con alguna persona, a la hora que estemos pagando el crédito, si desafortunadamente la otra persona se quedara sin empleo, yo soy la obligada solidaria, yo tengo que cumplir con los pagos de ese crédito. Yo siempre les recomiendo, antes de firmar un crédito de manera corresidencial, me voy a empapar del tema con un abogado, con un notario, porque tenemos que, antes de firmar ese crédito, tenemos que ver qué obligaciones tenemos y qué derechos, o qué derechos y qué obligaciones. Entonces es importante hacerlo muy pensado. Actualmente en las oficinas estamos teniendo trabajadores que desafortunadamente nos dicen, es que ya no es mi pareja, ahora qué hago, ¿no? Entonces por eso es muy importante. Che, güey. Muy bien, llegamos a construcción en terreno propio, esto es, si yo ya compré un terreno, pero todavía no está mi nombre, porque sigue a nombre de la persona que me vendió, el instituto permite que del monto que tenemos en el saldo de la sujeta de vivienda, tomemos una parte y pongamos el terreno en nuestra nombre. ¿Qué pasa si ese terreno no tiene una escritura previa? El instituto no nos presta o no nos deja tomar de ese dinero para ponerlo en regla. Primero tendríamos que ponerlo a nuestro nombre y posteriormente generar el crédito. ¿Qué debe de tener el terreno para que lo podamos utilizar para construir un inmueble? Pues bueno, los servicios básicos, drenaje, agua, luz. El evaluador determina si podemos, en este caso, construir en ese terreno. Tenemos que considerar las ecotecnologías, que es todo lo que nos ayuda a cuidar el planeta y todo lo que nos ayuda a cuidar nuestro bolsillo. En este caso, el instituto, nosotros para generar un crédito hipotecario tenemos que tener 1080 puntos. Esto quiere decir que son más o menos entre año y medio, 2 años de cotización continua para que seamos candidatos a un crédito. En construcción en terreno propio, el instituto hace muy poco tiempo dice, no, el trabajador no tiene que tener 1080 puntos, puede construir en un terreno a partir de que tenga 880 puntos. ¿Cómo sé si soy candidato? Desde mi cuenta Infonavit. Entro al apartado de quiero un crédito y ya cada quien decidirá qué rumbo tomará su crédito y desde ahí hacen la precalificación. Importante, la construcción no puede exceder a 180 días. Tiene que cumplirse el tiempo y forma. Muy bien. Pasamos a pago pasivo, que es justo lo que les comentaba. Le debo a un banco y el monto que tengo en mi subcuenta de vivienda, por poner un ejemplo, yo tengo una deuda con un banco de 500,000 pesos y el monto que tengo en la subcuenta de vivienda son 300, entonces yo nada más necesito pedirle al instituto 200,000 pesos. Obviamente la garantía hipotecaria pasa al instituto, pero puedo pagar ese crédito. Ojos, tiene que ser un crédito con una entidad financiera que sea hipotecario, no puede ser un crédito personal. ¿Cómo funciona? Me acerco a la entidad financiera, pido una carta saldo, checo si con el crédito que me otorga el instituto cubro esa deuda que tengo con el banco y entonces
Con esa carta saldo me acerco al instituto y genero el del instituto. El monto mayor que actualmente tiene el instituto es de 2.595.000 pesos. Anteriormente, cada uno de los créditos o de los productos que teníamos en el instituto tenía un monto máximo de crédito. Ahora el instituto homologa esas cantidades. Solo en algunos productos hay es diferente y hubo aumento en los montos, en todos los montos que tiene el instituto. Muy bien, puedo utilizar un crédito Infonavit conyugal si es que yo cotizo al IMSS y mi marido cotiza al ISSSTE. ¿Cómo funciona? Primero mi marido se acerca al FOBISSSTE, le van a dar una constancia de crédito con la cual yo me acerco al instituto y genero el crédito con el instituto. Por parte del instituto, el monto máximo es de 2.595.000 pesos. Pero ¿qué pasa si yo trabajo en la mañana y cotizo para el IMSS y en la tarde cotizo para el ISSSTE porque doy clases? Puedo utilizar un crédito individual. Obviamente yo voy a generarlo en ambas instituciones. Ambas instituciones se van a encargar de administrar y de cobrar. Ante el instituto me lo quita vía nómina, seguramente el del FOBISSSTE será de la misma manera. Lo único que nos piden es que el evaluador tiene que estar certificado por ambas instituciones. ¿Qué pasa si el crédito Infonavit, el que antes conocíamos como tradicional, no me alcanza para comprar un inmueble? ¿Qué pasa si no lo quiero unir con mi marido ni con mi hermana? Y además no trabajo para el ISSSTE, entonces no tengo esa opción. Bueno, pues yo puedo generar un crédito con un banco o financiarlo con un banco. ¿Qué pasa aquí? Se podrán dar cuenta que el monto máximo bajó. Esto quiere decir que el instituto nos otorga menos crédito. ¿Por qué? Porque el instituto no quiere que nos ahorquemos en los pagos de 2 hipotecas. Entonces, la mayor deuda la tendrá el banco, la menor deuda la tendrá Infonavit. ¿Cómo funciona? Lo generamos primero con el banco y posteriormente lo generamos con el instituto. Cuando nosotros terminamos de pagar por el descuento del patrón vía nómina el crédito de Infonavit, posteriormente los pagos patronales nos van a ayudar a pagar el del banco y así hasta liquidar el del banco. Tenemos otra opción que es para personas que además de tener un salario fijo, tienen una entrada mensual comprobable, ya sea por honorarios, por comisiones o hasta por propinas, pensando en algún mesero. Pueden utilizar Cofinavit ingresos adicionales. En este caso, el monto máximo es de 548.000 pesos. Pero el instituto nos dice, solamente aplicará para trabajadores que ganen hasta 12.299 pesos. Si el trabajador rebasa ese salario, no es candidato para este crédito. ¿Cómo se genera? De igual forma, se va al banco, primero se genera con ellos y posteriormente se genera con el Infonavit. Muy bien, llegamos a Infonavit Total. Infonavit Total es un crédito que anteriormente solamente lo podíamos utilizar de manera individual. Actualmente el instituto nos permite utilizarlo en conjunto con nuestro esposo, si nos van a pedir un acta de matrimonio, pero ambos debemos de ganar más de 12.299 pesos. En este caso solamente aplica para compra de vivienda, ya sea nueva o existente, y el instituto como tal solamente nos va a otorgar el 95% del monto del valor, de la vivienda. Eso quiere decir que el 5% que nos falta lo tenemos que tener en un ahorro personal. Importante, dentro de los gastos administrativos tenemos gastos de titulación, financieros y de operación. ¿Qué tenemos que tener en un ahorro personal? Porque eso va a salir de nuestra bolsa a la hora que queramos comprar un inmueble. Tenemos que tener el monto que se le paga al evaluador y el pago de impuestos y derechos, que es el que se le paga al gobierno por comprar un inmueble. Muy bien, ya que terminamos de pagar el primer crédito en tiempo y forma, somos candidatos a un segundo crédito.
¿Qué tenemos que esperar? 6 meses de haber liquidado el primer crédito y 2 años de cotización continua para que yo sea candidato. En este caso nos dice, podemos elegir el plazo a pagar, pero va a depender de la edad que tenga el trabajador cuando lo solicite, porque a los 70 años ya tuvimos que haberlo liquidado. La tasa de interés de este crédito es del 10.1%. Y como en todos nuestros créditos no hay penalización alguna si quisiéramos hacer un adelanto al crédito. Es un crédito individual, no aplica de manera conyugal. Muy bien, todos los que estamos aquí somos asalariados y cotizamos al IMSS. Pero ¿qué pasa si yo en casa tengo alguna persona que cotizó mucho tiempo? Vamos a poner el ejemplo, mi papá es doctor, cotizó por 20 años, trabajó en el IMSS y a partir de ahora decide emprender, poner su consultorio privado, pero tiene un ahorro que le generó el patrón por 20 años. Mi papá no se quiere pensionar de momento, entonces no puede retirar ese dinero, lo tiene ahí el instituto resguardado. Bueno, pues puede acercarse a cualquiera de estos bancos, porque no tenemos convenio con todos. Actualmente solamente lo tenemos con Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank. Él tiene que estar registrado en mi cuenta Infonavit y tiene que generar ese documento que se llama cuenta Infonavit más crédito bancario. ¿Qué pasa ahí? Mi papá tiene alrededor de 1 millón de pesos en el ahorro, quiere comprar una casita de fin de semana y realmente lo que le falta solamente son 500,000 pesos. De esos 500,000 pesos, el 70% se lo otorgará un banco y el Infonavit le otorgará el 30%. El Infonavit va a participar también, pero los pagos serán directamente en el banco. Todo se va a hacer desde el banco, desde que generemos el crédito hasta que se nos otorgue y el pago del crédito. Aquí ya no va a participar el instituto en el tema de me lo van a descontar vía nómina porque no tengo relación laboral. En este caso, solamente lo podría utilizar mi papá si nunca generó un crédito con el Infonavit. Obviamente no aplica para un segundo crédito y no lo puede unir con nadie, es un crédito individual. Y aquí sí la tasa de interés nos las marca el instituto y será del 10.45 en la parte que corresponde al instituto, que es el 30% del crédito como tal. Muy bien, llegamos a Crediterreno. Muy bien, podemos comprar un terreno. ¿Qué tiene que tener el terreno? Bueno, tiene que tener una escritura a nombre de la persona que les va a vender. No puede haberlo dejado en garantía por ningún préstamo que le hubieran otorgado. Debe de tener todos los servicios básicos. Debe la escritura estar registrada debidamente en el registro público de la propiedad y podríamos comprar ese terreno. Pero aquí, ojo, también el evaluador determina si podemos o no podemos comprar el crédito. En este caso solamente podemos utilizar crédito Infonavit, Infonavit Total y Cofinavit para la compra de este terreno. Para saber cuánto monto nos otorgan directamente desde mi cuenta Infonavit y cada uno de los trabajadores tendrá una tasa de interés. Y aquí lo menciona de tal manera, va ligado al buro de crédito. Si alguno está interesado en que les digamos cuánto monto les otorga el instituto, con todo gusto, en un momento más en el módulo los atendemos, pero es importante comentarles, solamente les podemos dar el 60% del monto, porque para saber el monto con el cual cuentan, tienen que hacerlo desde mi cuenta Infonavit, consultando el buro de crédito. Depende qué tan buenos pagadores hayan sido anteriormente, esto quiere decir su historial crediticio previo a que soliciten un crédito con el instituto, determina cuánto más les van a otorgar. En el caso de terreno propio tenemos que hacer la consulta al buró, en el caso de compra de terreno, desde el primer momento nos va a pedir la consulta al buró, de ahí se va a determinar qué tasa de interés nos van a dar, depende de qué tan buenos pagadores hayamos sido, es como tal el monto de interés.
En este caso, puede haber dos condiciones, ya sea que ya haya una vivienda previa en ese terreno y nosotros vamos a terminar de construirla como tal, vendría siendo una segunda acción. La primera acción es cuando no hay nada en ese terreno y también va a determinar el interés que se le va a dar a cada uno de los trabajadores. El saldo de la subcuenta de vivienda que tenemos en ese momento nos va a servir de enganche para comprar ese terreno. Muy bien, Hogar a tu Medida es un programa gratuito que tenemos en el instituto. A la hora que vamos a generar un crédito hipotecario y, por poner el ejemplo, mi papá vive conmigo porque está aplicado o aplica en familiares directos. Si mi papá utiliza una silla de ruedas, el instituto tiene un paquete donde adecúan esa vivienda que yo voy a comprar para que mi papá tenga una mejor calidad de vida. Como ejemplo, ponen rampas para que sea más fácil el acceso a la vivienda, amplían las puertas, ponen barras estabilizadoras, amplían el baño, etc. Todo esto es gratuito. ¿Cómo lo solicitamos? A la hora que estamos frente al asesor, le decimos que queremos ser candidatos a Hogar a tu Medida y con el documento que avale que mi papá necesita esas adecuaciones, ya sea por medio del IMSS, por medio del ISSSTE o cualquier institución avalada, somos candidatos a que nos adecúen esa vivienda. Si ya ejercimos el crédito y no lo solicitamos en ese tiempo, ya no va a ser posible que les podamos o que sean candidatos o beneficiados por este programa. Muy bien, llegamos rápidamente a los créditos no hipotecarios como Mejoravit. Mejoravit es un crédito que nos sirve para mejorar la vivienda en la cual estamos habitando y no necesariamente es nuestra. Lo único que nos pide el instituto es que el comprobante de domicilio esté a nuestro nombre o a nombre de un familiar directo. Si no tenemos ningún comprobante de domicilio, pues entonces lo que podríamos hacer es generar uno de algún pago que hagamos para que aparezca nuestro nombre o el nombre de mi esposa, de mis hijos, de mi padre, de mis hermanos. Este crédito, como monto mínimo, tiene 5,045 pesos y como máximo 149,000 pesos. Estos montos aumentaron, tiene muy poco que aumentaron. En este caso sí nos pide el instituto tener mínimo en el saldo de la subcuenta de vivienda, porque esta va a quedar en garantía, mínimo 6,300 pesos. ¿Qué pasa si yo tengo 6,300 pesos en el saldo de la subcuenta de vivienda? Solamente nos van a otorgar 5,000 pesos de crédito, como tal. Va determinado o va ligado el dinero que tenemos ahí. En este caso, el trabajador sí debe de tener 1,080 puntos y debe de tener 4 meses de antigüedad en la empresa actual. Previo pandemia nos solicitaban que tuviera mínimo 8 meses. Actualmente nos reducen el plazo y solamente son 4 meses en la empresa actual. En este caso, la cantidad que se le va a descontar al trabajador no puede exceder el 25% de su salario. ¿Y por qué mencionarlo? Porque en un crédito hipotecario les van a descontar el 32% del salario. En este caso, el crédito, el 80% del crédito va a ir depositado a una tarjeta Mejoravit con la cual podemos comprar, por poner un ejemplo, la pintura, comprar el piso, comprar la adecuación que queramos hacer. Nos vamos a mi cuenta Infonavit, checo que comercios están afiliados a Mejoravit y según la mejora o lo que decidamos hacer, en este caso por poner un ejemplo, yo sigo viviendo en casa de mi mamá y quiero de cumpleaños darle una cocina nueva, pues entonces voy a donde venden las cocinas y ahí intercambio esa tarjeta hasta que queden ceros. Pero si me sobra y a lo mejor quiero pintar, pues bueno, voy a donde venden pinturas y así sucesivamente. Y el 20% de ese crédito va a ir depositado a mi cuenta bancaria para el pago de la mano de obra, para poderle pagar a la persona que me puso el piso, que me puso la cocina, que pintó, etc.
para que no tengamos que sacar de nuestro ahorro para pagar ese gasto. Podemos elegir el plazo para pagar, este también se amplía, va de 12 meses a 48 meses, y aquí el patrón también nos ayuda a pagar directamente, la aportación patronal se va a capital. ¿Qué pasa si el trabajador pierde el empleo? Pues se van a tomar las mensualidades una a una del saldo de su cuenta de vivienda hasta que se termine de pagar el crédito. La tasa de interés es del 17.5% anual y, como se pueden ver, menciona un CAP. Esto es porque el fondeo viene de una entidad financiera, pero el instituto lo administra al 100%. Muy bien, Construyo es otro crédito que tenemos, y este crédito lo podemos utilizar para construir en un terreno que no está a nuestro nombre. Mi abuelo fallece, somos 4 nietos y decide dejarnos ese terreno a los 4. Entonces yo soy dueña de la cuarta parte de ese terreno y quiero construir en ese terreno. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, me acerco al instituto y me van a decir que yo tengo que avalar que tengo la posesión segura de esa cuarta parte. ¿Cómo puedo saber qué documentos me piden? Desde mi cuenta Infonavit, porque depende en qué situación tuviera mi abuelo el terreno. Ya se están permitiendo terrenos ejidales. Ya que nosotros avalamos la posesión segura, entonces generamos el crédito con el instituto. En este caso, la tasa de interés es del 24% sobre saldo insoluto, y también tenemos un CAP, también lo fondea un banco. Y se preguntarán por qué tan alto el interés. Porque como el terreno no está a mi nombre, el instituto no tiene una garantía hipotecaria, por eso es tan alto el interés. Tenemos 3 modalidades, en un momentito se las platico, que es: construyo reparaciones menores, donde el dinero va depositado en la cuenta del trabajador, él va a decidir a quién contrata, solamente les van a otorgar el 85% del monto que tienen en su cuenta de vivienda y no puede exceder 88,000 pesos. En este caso tenemos la opción de elegir pagar este crédito entre 24 y 40 meses. Ojo, aquí también es importante la edad del trabajador. No podemos pedir muchos meses si es que estamos llegando a la edad máxima que permite el instituto. Pero yo estoy construyendo y de repente va a ir un verificador a checar que sí esté cumpliendo en tiempo y forma con la construcción, que esté utilizando materiales de buena calidad, porque todo va en función y a favor de que nuestra familia esté segura. Tenemos la segunda opción, que es construyo con asesoría técnica, donde un verificador va a ir de la mano en la construcción de esa vivienda, y vamos a tener que firmar un contrato de prestación de servicios. Aquí se amplía el plazo para pagar y puede ser de 24 a 120 meses. En este caso, también el dinero cae en la cuenta del trabajador, el trabajador decide a quién va a contratar, pero aquí el asesor va a ir cada X tiempo a checar la obra y le va dando palomita. Esa palomita o esa verificación llega al instituto para que nos liberen el dinero. Como tal, se libera la primera parte, la segunda parte cuando el verificador diga sí, el avance de obra va como corresponde, y así sucesivamente hasta terminar el monto del dinero. Aquí si el instituto, si ve que somos buenos pagadores, que no tenemos ningún tema con el buró, se atreve hasta prestarnos el 200% del monto que tenemos en nuestra cuenta de vivienda. Obviamente no puede exceder los 630,000 pesos que nos otorga. Y muy bien, la última opción es construyo con constructora, donde en este caso se elige la constructora desde mi cuenta Infonavit, ellos nos llevan de la mano, el dinero cae directamente en la constructora, vamos a tener que firmar un contrato de obra a precio alzado, tenemos igual el mismo número de meses para pagar o para elegir pagar, entre 24 y 120 meses, y de igual forma el instituto nos
puede prestar hasta el 200% del dinero que tenemos en su cuenta de vivienda. Depende de nuestro historial crediticio, igual que no pase la cantidad de 630,000 pesos. Los requisitos que nos pide el instituto, pues obviamente estar laborando y que la empresa en donde estamos laborando cotice al IMSS. Tenemos que tener los 1080 puntos que pide el instituto, y aquí sí nos dice, el trabajador debe de tener mínimo 8 meses en la empresa que actualmente labora. ¿Y esto por qué es? Porque queremos que ver qué tan estable es el trabajador laboralmente. En este caso, la precalificación se hace directamente desde mi cuenta Infonavit, y desde el primer momento nos piden la consulta al buro de crédito. No podemos tener 2 créditos al mismo tiempo en Infonavit. Primero tendríamos que tener uno, liquidarlo y posteriormente generar otro. Y en este caso, ser cumplidos, y si ya tuvimos un primer crédito, bueno, pues haberlo pagado en tiempo y forma para ser candidato a cualquiera de nuestros créditos hipotecarios o a un segundo crédito, como sea el caso. Muy bien, les cuento rápidamente cómo funciona inscribir un crédito ante el instituto, y si tenemos todo en regla y tenemos todos los documentos que nos solicita el instituto, la inscripción se hace en un día. En este caso, primero tenemos que estar registrados en mi cuenta Infonavit, tenemos que precalificarnos para saber cuánto monto tenemos, buscar el inmueble, hacer el avalúo, checar qué documentos me pide el instituto, armar mi expediente, pedir una cita en nuestros centros de servicio. Ahora lo que estamos haciendo con empresas como la que ustedes laboran, que son empresas de 10 Plus, si en algún momento a la hora que ya van a inscribir un crédito se meten al sistema y resulta que la cita es muy lejana, se ponen en contacto con nosotros y podemos agilizar el que los puedan atender antes para que puedan generar el crédito y no tengan que esperarse en el número de meses para inscribir su crédito. Directamente lo podemos ver entre el área de recursos humanos y el área de crédito para que los reciba cualquiera de nuestros centros de servicio. En Ciudad de México tenemos 5 centros de servicio en donde los podemos atender. Aquí importante, si decido no utilizar el crédito en Ciudad de México y lo voy a utilizar en otro estado, todo el trámite tiene que ser en el otro estado. Por ejemplo, Querétaro, voy a comprar en Querétaro. El evaluador, la oficina de Infonavit y el notario tienen que ser en Querétaro. No hacemos trámites a larga distancia. Muy bien, ya que estamos frente al asesor, revisó nuestros documentos, en ese momento nos va a mandar a nuestro correo electrónico un listado de los notarios que en este momento están con palomita en el instituto. Esto quiere decir que esos notarios cumplen en tiempo y forma. Entonces, de ese listado nosotros tenemos que elegir al notario que va a llevar el proceso de la compraventa del inmueble, y a partir de ahí el asesor nos va a dar una constancia de crédito. Ya cuando nosotros tenemos esa constancia, podemos decir que el que va a concluir el trámite y el que nos va a llevar de la mano con el trámite es el notario. El notario va a checar el expediente nuevamente y les va a pedir que vayan al área de recursos humanos para que puedan generar el aviso de retención. Ya que tienen ese documento, el notario se acerca a nuestras oficinas de Infonavit y pide la última firma. Después de, no es cierto, perdón, ya que el notario tiene el aviso de retención, genera las escrituras. Nos va a dar una fecha para la firma de escrituras. Importante, antes de firmar la escritura, checo que mi nombre esté completo. No es lo mismo María que M.A. No es lo mismo Manzana 5 que Durazno 8. ¿Y por qué se los digo? Y parecerá irrisorio, tenemos trabajadores donde su nombre no está correcto y la dirección no está correcta. Entonces, antes de yo firmar el documento, checo que mis datos estén perfectos. En ese momento se acerca el notario, genera la última firma y después de esa firma los recursos tardan en estar en la cuenta de la persona que nos vende 5 días hábiles. Pues bueno, agradecerles su atención, abiertos a sus dudas y pues muchas gracias.
Gracias. Gracias. Está cansado. ¿Tenemos alguna duda por ahí? Adelante, por favor. Para inscribirse en la página te pide la e-firma, tu RFC, pero bueno, yo le estaba ayudando a mi hermana, pero le marca que el RFC es diferente al que tiene en el Registro Federal de Contribuyentes. Ok. Para hacer el registro ante mi cuenta Infonavit, nos piden el RFC. Como tal, la e-firma no. La e-firma nos la solicitan como si queremos hacer algún trámite, por ejemplo, si tenemos un crédito y por alguna razón el patrón nos siguió descontando, tenemos ahí un dinero en excedente, se llama pagos en excedente. Ahí sí nos piden la e-firma. Para el registro solo es el RFC. Nos están ayudando las gerentes a hacer la corrección del RFC a distancia. ¿Qué necesito? Ahorita, por favor, atrás tenemos un módulo, te voy a dar mi correo electrónico y por favor te pones en contacto conmigo y te comparto los datos que necesita el gerente para hacernos la corrección del RFC y ella se pueda registrar sin ningún problema. Okay. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. O sea, tenía así se va a quedar. O sea, tenía así se va a quedar. Ay, qué bueno que te lo voy a Y bueno, posterior a la plática tenemos ahí un módulo.